de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Francesca Aragón, asesora educativa posgrado de la Universidad Norbert Wiener, y quiero agradecerles por participar el día de hoy en nuestro webinar Nuevas tendencias en el manejo nutricional del hígado graso no alcohólico en niños. Deseo contarles por qué la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener es la mejor opción para iniciar esta importante etapa en su formación académica. La Escuela de Posgrado se encuentra entre las mejores universidades del país según Merco, monitor empresarial de la reputación corporativa. Ocupamos el top 15 del ranking de universidades 2021 por América Economía. Somos top 21 en producción científica según Scopus. Pertenecemos al Great Place to Work 2022-2023 y contamos con una certificación ISO 9001 que respalda nuestra calidad en los sistemas de gestión. Luego de conocer un poco más sobre nuestra escuela, a continuación quiero presentarles a nuestra coordinadora del Diplomado en Nutrición Pediátrica, la licenciada Indira Lengua. Bienvenida, Indira, adelante. Gracias, Francesca, buenas noches. Gracias también a Ángel Ibáñez, quien es nuestro ponente. Como mencionó Francesca, el webinar del día de hoy es nuevas tendencias en el manejo nutricional del hígado graso no alcohólico, específicamente en niños. Tengo el agrado de presentar al licenciado Ángel. El licenciado Ángel, aparte de que lo conozco hace mucho tiempo, es un colega de México, es muy reconocido en su campo, sobre todo en el área pediátrica. Bien, el licenciado es licenciado en nutrición humana de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco en México, es nutriólogo clínico también del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Él es trabaja, labora específicamente en el área de nutrición clínica pediátrica y es nutriólogo colaborador también en la Seguridad Alimentaria de México y es profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Bueno, le damos palmas virtuales al licenciado Ángel Ibáñez, quien el día de hoy tiene el tema de nuevas tendencias en el manejo nutricional del hígado graso no alcohólico en niños. Muchas gracias, Ángel, por aceptar la invitación, y no te quitamos más tiempo porque sé que muchos de los colegas quieren escucharte. Entonces me parece que ya tienes el host, así que Sí, me indicas. listo. Hola, hola, y pues de nuevo muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con la universidad, con toda la comunidad. E incluso pues siempre digo que ya somos casi de la familia, ya somos hermanos. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con el tema. Ya tengo la presentación y vamos a hablar sobre las nuevas tendencias en el manejo nutricional del hígado graso en niños, que normalmente siempre pensamos cuando hablamos de hígado graso que puede ser más en adultos, pero lamentablemente pues se está viendo también más en los pacientes pediátricos. En nuestros pequeñines también están teniendo esta afectación que antes era más común en adultos, pero ahorita ya también se está viendo con mayor regularidad en pacientes pediátricos, y más en México, que somos el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo, vayanla escribiendo por mensajito. Vamos a iniciar. Pues bueno, primero vamos a hablar sobre la definición. ¿Qué es esta problemática o este famoso hígado graso? Pues bueno, la enfermedad de hígado graso no alcohólico es la manifestación hepática del síndrome metabólico. Se considera como que es la forma más común de la enfermedad hepática en nuestros pacientes pediátricos y principalmente en los países en vías de industrialización o en vías de desarrollo. Y quédense con este dato porque más adelante lo vamos a tocar más a profundidad. La enfermedad de hígado graso, pues, alcohólico, pues se define como el exceso de acumulación grasa a nivel hepático y que puede ser causada, que no sea por causas secundarias, pero ahorita más adelante vamos a ver que también, independientemente, aunque no sea por secundarias, pero puede tener también otras afectaciones. La forma más avanzada de hígado graso es la esteatohepatitis no alcohólica e incluye principalmente esta inflamación, lesión de las células del hepatocito, en los hepatocitos, y es progresiva, y esta puede ser incluso hasta cirrosis. Vamos a encontrar incluso tanto en la población pediátrica, igual salimos un poco en los adultos, pues que hay una relación muy cercana con la obesidad y principalmente con el síndrome metabólico. Incluso ya se está trabajando en los diferentes tipos de nomenclatura, que incluso, ya la más conocida es hígado graso no alcohólico, pero inclusive ya se está trabajando para que se defina como enfermedad hepática asociada a enfermedad metabólica, que ya está en proceso y tal vez próximamente pues se encuentra como esta diferenciación en la definición. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la prevalencia. ¿Qué vamos a encontrar? Como se los mencioné, pues en México, pues tanto en adultos estamos en 7 de cada 10 niños y, 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso y obesidad, y en los pacientes pediátricos de 7 de cada 10. Algo que hemos platicado, a diferenciación de Perú, pues que en México pues ya tenemos una meseta que somos el primer lugar y estamos muy por arriba, pero algo que también me han comentado, pues o hemos visto en bibliografía, pues que en Perú también está aumentando de manera muy alarmante. Y entonces algo también nos da como un dato que tenemos mucho que hacer con nuestros pequeñines, necesitan ayuda y por eso pues una intervención muy específica. Vamos a tener entonces una relación muy cercana con la obesidad, y en estos niños van a ser en pacientes que estén por encima de la percentila 95, pacientes con resistencia a la insulina, que hay una relación con un 38% que viene muy amplia. Y el hígado graso, pues vamos a ver que los pacientes que tienen un IMC mayor a la percentila 95, pues el 83% va a tener hígado graso alcohólico. A nivel Latinoamérica, pues se menciona que hay una prevalencia entre el 45% que pueden tener este hígado graso. Entonces vamos a ver cada vez que puede ser muy alarmante, y cualquiera de nuestros pequeñines, de nuestros tanto pacientes o familia, puede tener esta problemática. Entonces tenemos que estar muy alertas y no como dejarnos a la ligera. Una de las principales problemáticas que al menos yo veo cuando hablamos de hígado graso no alcohólico o incluso hasta síndrome metabólico es que no causa dolor y tiene esa sintomática.
Entonces, muchas veces en estos casos, pues no se tiene como que un diagnóstico temprano y mucho menos una intervención. Me comentan que no se escucha, no sé qué dicen los demás. Sí se escucha, Ángel. Ah, perfecto. Entonces, si estamos hablando de, de hígado graso, también tenemos que hablar de obesidad principalmente. Vamos a ver los datos que nos dice la OMS. La OMS estima que 41 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo presentan sobrepeso y obesidad. Sigue siendo un número muy alto. A partir de esta edad, hasta los 19 años, que bueno, en algunos lugares es 19, 18, 21 años, pues estos adolescentes obesos se va a multiplicar. Y en los últimos 4 decenios, pues hemos visto esta problemática. Creo que en la actualidad es donde, o en los últimos 10 años, como que ya le estamos dando atención, porque sí puede ser una problemática. Pero esta problemática ya se viene desde, como se menciona, hace 40 años. Pero ahorita ya le estamos como que dando mayor énfasis o mayor enfoque. En la encuesta nacional de salud en México que se realizó en el 2020, pues se mencionó que 3 de cada 10 niños padecían sobrepeso y obesidad. Ya se está realizando la última encuesta nacional de salud y la verdad creo que puedo mencionar que esta va a aumentar de 4 a cada 10 niños. Porque recordemos que acabamos de pasar 2 o 3 años de pandemia donde hubo mayor sedentarismo, hubo aumento en el consumo de alimentos industrializados. Entonces, creo que pudo aumentar y creo que pasó algo muy similar en ambos países o a nivel Latinoamérica. Aumentó el sedentarismo y el consumo de alimentos industrializados. Entonces tenemos que, insisto, ir tomando estos datos para pensar, algunos de nuestros pacientes, de nuestros hijos, cuando yo tengo hijos, o familiares, ¿tendrán hígado graso? La obesidad pues constituye una de las causas de mayor frecuencia en la consulta de los pacientes pediátricos y esta va aumentando. Y la obesidad en los pacientes pediátricos engloba diferentes padecimientos o patologías y esta va a constituir una enfermedad durante la infancia y esta, pues ya se ha mencionado, patología, pues va a ir incrementando o va a continuar para toda su vida. Entonces, insisto, por eso va a ser muy importante que atendamos a nuestros pequeñines cuando ya está, no solo desde obesidad o desde hígado graso, incluso desde sobrepeso, ya hay que tener mucho cuidado para que no tenga diferentes tipos de enfermedades y complicaciones. Algo que siempre menciono es que tenemos una problemática con los datos que vamos a tener con nuestros pacientes pediátricos. Primeramente porque no hay muchos estudios, incluso más adelante vamos a tocar algunos estudios y vamos a ver que las poblaciones son muy pequeñas, incluso que algo que es muy común como la obesidad, pues los estudios son muy pequeños o no tienen una población tan grande. Pero aún así, aunque tengamos pocos estudios o con poblaciones muy pequeñas, no por eso tenemos que dejar como a un lado la atención. Vamos a ver cada vez más que tenemos que tener como que mucho cuidado. Y bueno, ¿por qué tenemos algunos escasez en esos estudios? Primero, por las diferencias en edades y algo que ya también lo hemos mencionado y lo vamos a tocar también al final. La población pediátrica, recordemos que son desde un recién nacido hasta un adolescente de 18 años, entonces 17 dependiendo. Vamos a ver que es un rango muy amplio y en cada una de estas características la fisiología o la fisionomía de nuestros pequeñines pues va a cambiar bastante e incluso por eso es una de las principales limitantes en los estudios. Otra va a ser las diferencias metodológicas. Vamos a encontrar que a veces se realicen con diferentes cribajes, con diferentes criterios, y eso sesga mucho los diferentes estudios. También los factores socioeconómicos, culturales y étnicos, que eso quiero tocarlo más adelante, más específico, porque es algo que tanto en los estudios, pero también a nivel directo pueden ser factores que van a determinar este hígado graso. En el estudio Aladino que ya se realizó en Latinoamérica, pues bueno, vamos a ver qué resultados nos dio y veamos incluso, y es un poquito viejito, la verdad, pero a veces son como de los que tiene mayor población, por eso también lo puse. En este estudio se utilizaron 7,659 niños, el 44,5% de la población tuvo un exceso de peso, el 26% tenía sobrepeso y el 18% obesidad. Entonces vamos viendo que ya esos números son muy alarmantes. Voy a insistir mucho en eso. Entonces tengamos mucho cuidado.
Y bueno, vamos a ver cuáles son las diferentes causas de este sobrepeso, obesidad e hígado graso que vamos a tener. Pueden ser genéticos, hepatotoxicidad, genético-metabólicas y factores generales. Bueno, vamos a tener unas causas genéticas. Puede ser desde fibrosis quística, enfermedad de Wilson, galactosemia, enfermedad de almacenamiento del esteres de colesterol, almacenamiento de glucógeno, glucogenosis, defectos de la oxidación de ácidos grasos mitocondriales, hiperlipolipidemias, defectos de la síntesis de ácidos biliares, síndrome de Turner y acidosis orgánicas. Es importante conocerlos. Tal vez no sea tan común a nivel de consulta privada, pero a nivel hospitalario sí lo podemos ver con mayor frecuencia, pero también es importante que los sepamos y los consideremos, porque si llegamos a ver alguno de estos pacientes, pues ya podríamos tener como que esa predisposición a que padezca de hígado graso. También la hepatotoxicidad. Esta puede ser por diferentes tratamientos farmacológicos o por lo que o por lo que llegue a consumir como extra. Por eso siempre incluso les menciono ya en clases, pues que tal vez no somos médicos, pero también es importante que conozcamos los tratamientos farmacológicos que este va a estar presentando para ver si tiene alguna interacción e incluso por alguna de estas causas y principalmente por pacientes con PCI llegan a tener este hígado graso que va un poquito de la mano. Entonces, aún así, tenemos que estar en consideración qué tratamiento farmacológico. Algunos que nos pueden causar hígado graso, etanol, cocaína, nifedipino, estrógenos, corticosteroides, metrotexato, que es muy común, valproato, el asparaginasa, que también causa pancreatitis. Entonces, tengamos muy en cuenta esta listita porque también puede ser alguno de los causantes. Y no solo esta lista, en pacientes en general, saber qué tratamiento farmacológico para saber cuáles son los efectos secundarios que puede estar teniendo. Y también alteraciones o genético-metabólicas, como pueden ser algunos síndromes que no son tan comunes, pero insisto, es importante saberlos. Síndrome de Alström, de Prader-Willi, que ese incluso se puede llegar a ver un poquito más, síndrome de Cohen, de Cantu, enfermedad de Weber-Christian, y tenerlas en consideración. No son tan comunes, la verdad, pero si llegan a ver. Entonces, si llegamos a ver alguna de estas, insisto, tener como esa alarmita para tener o tratar, o darle su tratamiento. Y estas son las que tal vez nos podemos tener más pacientes con hígado graso y la que podríamos tener en mayor consideración, las generales. Pacientes con desnutrición, también estos pueden tener hígado graso, malnutrición energético-proteica, pacientes que tengan nutrición parenteral, eso principalmente por colestasis, síndrome de ovario poliquístico, apnea obstructiva del sueño, que va de la mano con obesidad, pérdida de peso cuando es muy repentina o muy rápida, anorexia nerviosa también, sobrecrecimiento bacteriano, que también más adelante lo vamos a ver, que puede ser causante también. Enfermedad inflamatoria intestinal, hepatitis C, síndrome nefrótico, diabetes mellitus tipo 1, trastornos tiroideos y caquexia. Estas son más común que las veamos incluso en la consulta, en pacientes hospitalizados. Entonces, insisto, para tener alarmitas sobre alguna de estas causas que pueden estar presentándose. Pero también vamos a tener factores. Y van a ser múltiples y esto va un poquito de la mano con la historia clínica que le realicemos a nuestros pacientes. Vamos a ver cuál. Y esta creo que lo tenemos todos, el ser latino. Tenemos una alteración en genética que ahorita lo vamos a tocar. Y el hecho de ser latinos ya tenemos predisposición a tener síndrome metabólico. Bueno, y también a hígado graso. Entonces, más cuidado todavía nosotros. Hipertrigliceridemia también, resistencia a la insulina que ya también se está viendo cada vez más común, factores genéticos que ya los mencionamos, aumento de LDL, también pueden ser factores ambientales, el famoso ambiente obesogénico, que al menos aquí en México sí es muy común, y me ha tocado ver mucho en la consulta que el paciente lleva bien su plan, pero por problemas ambientales o ambientes obesogénicos en casa, pues incluso ya rechazan la consulta, empiezan a consumir mayor consumo de alimentos industrializados. Entonces sí puede ser, aunque pensamos que no sea tan común, pero creo que hay una prevalencia alta en estos ambientales que podría ser lo más sencillo.
Diabetes mellitus tipo 2, que también antes era solo exclusivamente de pacientes adultos y antes retrocedemos más en el tiempo en adultos mayores. Cada vez esta diabetes mellitus tipo 2 va disminuyendo y ya se ve en niños. Con la lactancia materna también, que incluso que las que no lo hayan tenido, relacionada con el síndrome metabólico y todas sus componentes. El sedentarismo es muy común. E insisto, acabamos de pasar 2 o 3 años de pandemia, donde la mayoría de niños pues se quedaban en casa, no hacían actividad física. Ahorita vamos a tocar que es muy importante la actividad física en general, pero más aquí, en estos pacientes que llegan a presentar hígado graso, cuando tengan un IMC mayor a 85 y 95, bueno, sus percentilas. Y algo muy común, factores socioeconómicos. Diferentes estudios hemos visto que entre el nivel socioeconómico sea más bajo, hay una mayor prevalencia a que tengan hígado graso. Y eso me voy a salir un poquito del tema. Puede ser tanto en adultos y en niños. Los factores socioeconómicos. Porque, bueno, consumen mayores alimentos industrializados, no consumen alimentos de calidad, aunque si lo vemos a largo plazo, consumir alimentos saludables llega a ser como con menor costo, pero a veces tenemos muchos pacientes, nosotros tal vez no, tienen la ideología que el comer saludable es muy caro, y creo que se lo sabemos muy bien nosotros, pues que no es así. Entonces, si vemos estos factores, pues podemos pensar que gente muy cercana a nosotros puede tener hígado graso. Entonces, insisto, vamos a estar revisando por eso, incluso con la evaluación nutricional. Yo sí le doy muchísimo peso a la historia clínica porque te puede dar aquí muchos datos y podemos como adelantar el diagnóstico si vemos que tiene alguno de estos. Y bueno, vamos a tener diferentes tipos de hígado graso, puede ser desde la primaria, secundaria, que van un poquito de la mano. Pues la primaria la vamos a ver principalmente cuando tenga ya exceso de peso y principalmente en obesidad. Secundaria puede ser, como lo mencionamos, puede ser fibrosis quística, síndrome de Prader-Willi, enfermedad de Wilson, malnutrición y principalmente en Kwashiorkor, derivaciones de yeyuno ileales, nutrición parenteral, el uso de esteroides, que también es muy común que lo veamos, es un poquito más a nivel hospitalario, están con esteroides, ya tienen empiezan a aumentar de peso, hiperglucemias, síndrome metabólico e hígado graso. También, pero algunos retrovirales también puede ser, algunos quimioterapéuticos también, que eso ya también lo hemos tocado en algunos temas, pues también nos pueden en ese caso causar hepatotoxicidad y va un poquito de la mano, y en muchos pacientes oncológicos están con quimioterapias, pero también con esteroides. Síndrome de ovario poliquístico, que ya tocan un poquito el tema. La bibliografía nos dice que aproximadamente entre el 75 y 80% de los pacientes con ovario poliquístico pues van a presentar resistencia a la insulina. En mi experiencia creo que podría decir que todas, bueno, creo que solo una no, en todos los que he atendido, solo una no, pero en general todas de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, solo una no, y la acabo de ver hace como 15 días. Y era mi racha era de decir el 100%, pero bueno, ya no es el 100%, pero sí la mayoría. Entonces también, insisto, vean todos estos datos que los podemos tener en mucha consideración para detectarlo lo antes posible. De nuevo, hepatitis C. Y a pesar de que estamos hablando de enfermedad de hígado graso no alcohólico, pues imagínense que tiene estos factores, sobrepeso, obesidad, puede tener alguno de estos secundarios, pero lamentablemente, bueno, al menos aquí en México se consume el alcohol a edades muy tempranas, a pesar de que no estamos hablando de no alcohólico, pero imagínense, está con obesidad, tuvo esteroides y todavía empezó a consumir alcohol a edades tempranas, doble alarma. Y es algo muy común que está pasando, que al menos aquí el consumo a edades muy tempranas, pues antes igual era para adultos, en mi época creo que era los 16, 17 años, incluso ahorita ya lo están consumiendo desde los 12 años, hay pacientes que desde los 8 años lo están consumiendo, no con tanta frecuencia, pero sí escondidas. Entonces, este datito también quédenselo, que sí ya bueno, al menos aquí en México sí se consume a edades muy tempranas. Y ese consumo
pues va de manera prolongada. Tal vez no tenga hígado graso cuando sea niño, pero si sigue con estos hábitos, en adulto joven lo va a tener. Y creo que nuestro principal problema o nuestro primer causante principal va a ser los alimentos industrializados, que también es un consumo muy, muy, muy alto que tenemos. Anteriormente no se consumían tantos, pero en la actualidad se consumen de manera indefinida y es algo que siempre menciono, que cuando menos aquí cruzamos cualquier esquina o cualquier lugar, están a la mano estos alimentos industrializados, están con una muy facilidad, a pesar de que ya se tienen sellos, pero aún así bajó un poco el consumo con los sellos, la verdad ayudó muchísimo, pero aún así se siguen consumiendo, prácticamente por su practicidad al consumo y por su mucha o muy amplia disponibilidad. Las bebidas de frutas endulzadas con azúcar han sido identificadas de que es el culpable específico y principalmente la fructosa, el componente de edulcorantes como la sacarosa y el jarabe de maíz de alta fructosa, que yo creo que es el primer causante, bueno, es el primer causante, no, yo creo que es, puede ser alguno de los aditivos de los ultraprocesados y bebidas azucaradas. Se consume muchísimo refresco, por eso incluso también les puse una Inca Kola, que sabe como a chicle. Y sí puede ser causante. Entonces, en la historia clínica preguntar si consumen Inca Kola o uno de sus refrescos o gaseosas o derivados. Creo que hay una confusión en la definición que tenemos. Aquí el refresco sería la Inca Kola, y allá el refresco es agua de sabor, pero bueno. Y también otro de los principales problemas cuando se combina con bajo contenido de fibra. En la actualidad se consume muy poca fibra y más en nuestros pacientes pediátricos. No consumen frutas, verduras. Entonces, es algo de nuestro trabajo que tenemos que estar haciendo, promover el consumo de frutas y verduras por sus múltiples beneficios de vitaminas, minerales, antioxidantes, pero fibra. Vean cómo el bajo consumo de fibra puede ser también causante. Y el hígado graso pues va a afectar tanto a los niños muy pequeños imagínense, va a afectar desde los pequeños y va a seguir con malos hábitos en adolescentes, más porque al menos aquí mencionamos que es la población rebelde, la población que no obedece y que tiene como que está más descontrolada. Entonces, pues veamos, pongamos atención a todos estos datitos y por los 2 años o 3 que pasamos en pandemia, mayor consumo de industrializados y menor actividad física. Por eso a veces le insisto con la historia clínica, vamos a ver qué pasó en estos años o incluso si se tienen estudios, ver cuáles fueron estos cambios, que sería lo ideal, a veces no se tienen, pero aún así que siento, o al menos me ha tocado en los últimos meses, ver que esto fue el causante, que en pandemia consumieron muchos industrializados para no salir de casa y el sedentarismo aumentó muchísimo. Y veamos cómo en este estudio, que también ya es un viejito, pero me llamó la atención, que en México es el 29%, pero vean, en Perú, están consumiendo muchos. Hay que evitarlos, que tenemos que promover el que ya no se consuma. Entonces, como estamos hablando de sobrepeso, obesidad, pues vamos a hablar sobre hígado, sobre síndrome metabólico, que incluso hay mucho dilema. Vamos a ver qué nos dicen los diferentes estudios. Pues la Federación Internacional de Diabetes, pues se menciona que para el síndrome metabólico tomemos en cuenta circunferencia de cintura, las glicemias, el perfil de lípidos y hipertensión arterial o presión arterial. Pero vean qué nos dice. Esta debe ser exclusivamente a partir de 10 años de edad. Y vamos a tener un retraso de la aparición de las glucemias e inicio precoz de resistencia a la insulina. Pero a mí lo que me causa más ruido es porque solo se considera mayores de 10 años y los menores ya no se les va a hacer. Pero bueno, también ¿qué pasa? La Asociación Latinoamericana de Diabetes, pues bueno, ya estableció diferentes puntos de corte a la población y aquí ya denomina de 6 a 18 años. Pero va de nuevo la pregunta, ¿y los de 6 años para abajo? Ya no. Apenas me tocó ver una paciente de 4 años con hígado graso. Entonces, ella ya no se le va a tocar. Entonces, por eso es importante que también nos preocupemos por los pacientes pediátricos y ver cómo pequeños detalles, como en adultos, que el síndrome metabólico está muy marcado, en los pequeñines no.
Aquí vamos a tener diferentes tipos de criterios o diferentes sociedades que mencionan cuál. Pero pues la que me gustaría más sería la de la ALAT, ya que se utiliza con población latinoamericana, pero aún así yo siempre les menciono, aunque diga que de 6 años en adelante, también a los menores de 5 años tenerles mucho cuidado. Y si ver que coinciden con alguno de estos estudios, pues hacerle diferentes tipos de tamizajes de imagen, en este caso, para confirmar el hígado graso no alcohólico. E incluso estuvimos hablando un poquito sobre resistencia a la insulina. Y hay un dilema incluso que se menciona mucho con internistas, patólogos o nutricionistas sobre el hígado graso. Y se hace una pregunta muy popular que la conocemos todos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues en este tipo de padecimientos se menciona igual. ¿Qué fue primero, la resistencia a la insulina o el hígado graso? Porque el hígado graso es causante de resistencia a la insulina, pero también la resistencia a la insulina es causante de hígado graso. Entonces, cualquiera de los dos puede iniciar primero, pero siempre se pregunta, ¿cuál fue primero o cuál es la principal causante? Como lo mencioné, pues si se tiene un paciente con sobrepeso, obesidad y que va a tener una mayor tendencia a hígado graso, pues va a pasar lo mismo en la edad adulta, va a llevar ese camino. Algunas de las causas o consecuencias que vamos a estar viendo, pues que el niño no tiene un sueño adecuado. Y en serio, pregúntenle a un paciente que tenga con sobrepeso y obesidad si tiene un buen sueño. Y van a ver que la mayoría no les va a responder que no. Incluso, o a veces no lo percibe ese sueño, que es inadecuado, no tiene la noción, pero siempre vemos cansados a estos pequeñines. Siempre están como con somnolencia, porque no tienen un descanso profundo. Va a haber con padres con obesidad. Ambos o incluso más en los niños van a tener sedentarismo, mala nutrición, menores ingresos y nula o mínima actividad física, que son como, ya vimos que son como las principales causas. También una de las causas por las que los niños tengan obesidad, síndrome metabólico e hígado graso, diabetes mellitus tipo 2 en la madre, tabaquismo materno, mayor peso gestacional y crecimiento rápido en el lactante. Pues la diabetes mellitus, bueno, diabetes gestacional, perdón, y es cada vez más común, o al menos aquí en México, tabaquismo materno, también porque a veces cuando tienen el niño fumaban y ni se tenían por enterado que tenían el niño. Mayor peso gestacional. Aquí en México tenemos, voy a tocar un poquito, tenemos una frase muy popular que cuando una mujer, una mami se encuentra embarazada, se les dice, tienes que comer por doble, al doble porque ya son 2 personas, la madre y el niño. Y bueno, creo que nosotros sabemos que eso no, hasta el tercer trimestre solo se aumentan, pero sí tienen un peso muy incrementado por ese consumo excesivo. Y a veces se llega a dar lactancia materna, a veces no, pero se da lactancia materna con fórmulas lácteas o fórmulas lácteas que también hemos visto en los diferentes estudios, pues que también tienen una mayor tendencia al aumento de peso, obesidad y hasta diabetes. Se mencionaba que la obesidad era una epidemia del siglo, o bueno, es la epidemia del siglo XXI. Hay una mayor prevalencia, antes se daba en la edad adulta, pero ya hemos visto que también en los pediátricos con mayores riesgos y a menor edad. Bueno, entre mayores riesgos se va a incrementar en la edad, pero imagínense, esta era una epidemia y acabamos de pasar una pandemia. Las consecuencias están siendo mayores. E incluso, saliendo un poquito, hemos visto que algunos de los efectos secundarios de la pandemia, pues incluso se ha visto que ha sido resistencia a la insulina. Este dato creo que es un poquito alarmante. Los pacientes pediátricos que tuvieron obesidad, de estos, el 80% van a ser adolescentes obesos. Y el 64% de los preadolescentes obesos van a estar obesos en la edad adulta. Por eso creo que tenemos un trabajo muy importante para detener esto. Nos estamos enfocando en pediatría, pero si les damos una buena atención o les prevenimos estas complicaciones, le vamos a dar una calidad de vida a la edad adulta. Entonces, veamos este dato, la verdad se me hace como que muy alarmante y reflexivo, que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces lo dejamos a un lado. Otro problema que tenemos aquí en México es que ya no tanto, pero no todavía, que se menciona que un niño gordito es un niño sano.
decimos, está cachetón, está chapeado, o sea, que este es como rojito, que este cachetón es síntoma de qué salud. Creo que nosotros ya lo vimos y sabemos que no es así, pero todavía hay lugares donde se tiene esa creencia. Por eso es importante que divulguemos una buena información, utilicemos redes sociales para dar información clara y saludable que pueda ayudar a la población en general. Estos niños que tuvieron obesidad, que pasaron adolescentes y a la edad adulta, van a tener diabetes, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares y va a aumentar su morro y mortalidad. Y si tienen hígado graso, pues esta va a pasar a cirrosis, enfermedad hepática terminal y a trasplante. Ya vimos que pues, puede ser muy complicado la compatibilidad. Bueno, más adelante vamos a ver que puede ser más difícil la compatibilidad, encontrar el donante y pues a veces vemos que es muy difícil encontrar el órgano. Entonces, pues evitemos eso, estamos muy a tiempo con nuestros pequeñines, que evitemos estas complicaciones para no tener mayores problemas. Y el hígado graso, pues hay una relación muy amplia con la obesidad. Entre mayor sea la obesidad, mayor predisposición a hígado graso, que ya vimos que fuera del 83%. Entonces yo creo que puede ser un poco más alta. Y bueno, ¿qué vamos a hacer para el diagnóstico? Pues aquí prácticamente es similar a la de los adultos, no hay tanto cambio, pero bueno, sí hay un poquito en los tamizajes. Vamos a tener infiltración grasa en los hepatocitos, que se considera mayor al 5%. Los clínicos son muy importantes y también aquí les doy mucho peso, también incluso para el diagnóstico. Ya para corroborar o para ver cuánta grasa tienen, pues se van a utilizar diferentes imágenes que ahorita los vamos a mencionar. Nosotros utilizar nuestro ABCD de la nutrición, antropometría, bioquímicos, clínicos y dietéticos, porque en los 4 nos pueden dar datos muy asertivos. Antropometría, pues hay incluso medir lo que tengo obesidad, circunferencia abdominal, bioquímicos, principalmente ALT, ST elevados, hipertrigliceridemia. Clínicos, pues ver la acantosis, la circunferencia abdominal, que tenga problemitas incluso al caminar. Y dietéticos, pues a nosotros al interrogatorio, pues ver si consumía muchos industrializados, el sedentarismo, con que vamos con los clínicos. Entonces vemos a ver que incluso desde lo más básico, ABCD, podemos ya tal vez no diagnosticar, pero sí referirlo para que se haga un diagnóstico más oportuno y rápido. Tal vez no somos hepatólogos, pero sí podemos referirlo de manera temprana si nosotros con nuestro ABCD lo referimos. Los laboratorios que los tocamos. Y pues nuestro estándar de oro es la biopsia hepática. Pero que ahorita vamos a tocar lo que hay un poquito de, no controversia. Sí es el estándar de oro, pero a veces llega a ser muy costosa, no se encuentra en todos los centros hospitalarios, llega a ser muy invasiva y al final de cuentas, al ser un procedimiento, pues también tiene riesgo de morbo y mortalidad, que es bajo, pero hay riesgo. Yo creo que debemos evitarlo. Características clínicas, pues que vamos a estar presentando o observando, o cosas que podemos estar observando tan solo nosotros ya en la consulta, pues no hay uno específico, van a ser como un conjunto de varios y que entonces tenemos que poner atención. Acantosis nígrica, circunferencia de cintura mayor a 80, hepatomegalia, incluso vamos a ver una distensión muy marcada o incluso en algunos pacientes pueden presentar ascitis, entonces eso también, una circunferencia mayor sí la van a tener, pero se va a hacer muy notoria, incluso esa a veces nos puede causar, que no se mencionan aquí, hasta náuseas, o no, bueno, vómito en algunos casos que me ha tocado muy escasos, pero sí náuseas. Marcadores de resistencia a la insulina, que creo que como lo mencionamos hay una relación amplísima con la resistencia a la insulina, obesidad central y visceral, es incluso con algunos básculas de bioimpedancia, como puede ser InBody, afectación hepática, elevación de AST, ALT, inclusive GGT, fosfatasa alcalina, presión arterial elevada, que eso hay pocos estudios o se menciona muy poco de la presión arterial elevada en niños, donde se ve una muy buena relación, es en adultos, pero también en niños se ve que sí también hay una relación. Síndrome de ovario poliquístico e incluso alteraciones cutáneas, principalmente en la carita.
Incluso, como le digo, no causa dolor, es asintomática, pero a veces alguna de las causas por las que acudan o inicien su tratamiento puede ser por alteraciones cutáneas. Lamentablemente tenemos una cultura de cuando es muy notorio ya se acude con algún especialista. Puede ser la carita o la cantosis las causantes para ese diagnóstico o tratamiento. En pruebas de laboratorio sí es importante considerarlas, pero a veces no es como solo debemos de tomar ese parámetro para el diagnóstico. Vamos a ver qué tiene que ser el conjunto. No hay solo una prueba que nos diga es esto, a menos que sea la biopsia hepática. Entonces, ¿cuáles debemos de considerar? Va de nuevo. Pruebas del síndrome metabólico, que aquí las presentamos. Perfil hepático, ALT, AST, GGT. Ya cuando incluso recordemos cuando ALT o AST están elevadas, pues es cuando hay un proceso inflamatorio. Pero ya cuando la GGT o gamma-glutamina transpeptidasa está elevada, es porque ya hay un daño estructural del hepatocito. Ya tenemos que estas alertas que estoy mencionando es mayor. Esta ya es que nos dice que ya hay un daño ya estructural como tal. Del prueba de centro metabólico, también el perfil lipídico. Alguna puede ser glucosa, insulina, índice HOMA y hiperlipidemias, hiperinsulinemia también. El ácido úrico también se puede encontrar elevada y esa principalmente por la alta ingesta de fructosa, no de la fruta, sino de los industrializados. Entonces, pues si tenemos también ácido úrico, pues qué mejor, porque a veces no es un parámetro que sea tan a menudo que se tome, pero si lo tenemos, qué mejor. Todavía nos daría como mayor peso a nuestra sospecha de diagnóstico. También cuando tenemos elevación de los ácidos biliares, pues es que también la progresión del hígado graso está en aumento. Bueno, incluso aquí en la imagen lo podemos ver. Pues incluso si tenemos inflamación a nivel hepático, pues los conductos biliares, el colédoco, pues se puede como de alguna forma obstruir. Incluso aquí la que sería más directa, que nos estaría diciendo del daño hepático, pues sería la bilirrubina indirecta. Pero incluso ya cuando sube la indirecta, sube la total, y incluso ya va de la mano que también la directa. Pero también pueden ser los anticuerpos, PCR, ferritina o transferrina. Y tenemos diferentes tipos de tamizajes que los vamos a estar encontrando. Algo que les menciono, siempre encuentren la que en su clínica o hospital tengan a la mano. No hay una mejor, no hay una específica. Ahorita vamos a ver con las imágenes. Tenemos el fibrotest, el índice FIB, que incluso también se ocupan en adultos, el esteatotest, NASH test o Fibromax. Digo, hay muchísimas, pero la bibliografía o las diferentes pruebas que hemos hecho, incluso también algo que estoy haciendo un poquito en el hospital, es que en el hígado graso, creo que la que tenemos mayor relación independientemente de los estudios es la circunferencia de cintura. Creo que es la que nos puede dar como la mayor señal. Y esto tanto en niños y en adultos, voy a salir un poquito, también está pasando. Las diferentes pruebas de imagen. Vamos a tener la ecografía, que son algunas que se ocupan. Es la más utilizada, es más segura, la tenemos con mayor disponibilidad, es más económica, pero también podemos detectar la hipertensión portal. Uno de los problemas que tenemos con esta es que pues no podemos ver a detalle la infiltración grasa, entonces puede variar un poquito. Y esto también otro de los problemas es que tenemos que el operador tiene que estar capacitado o el que va a hacer como la ecografía. Y a veces ese va a ser como alguna de las limitantes porque a veces no hay alguien como certificado o capaz de realizarlo. Tenemos la tomografía axial computarizada, es la técnica más específica, podemos detectar hígado graso, tiene una especificidad del 100%, pero tenemos mayor exposición a radiación ionizante y no es muy común que se tenga y se prefiere muchas veces la ecografía antes de que tenga exposición a radiación. Entonces eso también sí es muy específica, pero no es tan común que se haga. Pero digamos, si ya se utilizó como en un paciente oncológico que se tiene, utilizarla y verificarla.
podemos utilizarla con nosotros o si en nuestro servicio tenemos a médicos o pedir la asesoría. Siempre, insisto, para eso el trabajo multidisciplinario, para apoyarnos en cosas que no sepamos, pedir ayuda y cosas también brindarle nuestra ayuda a diferentes médicos. Y también puede ser la resonancia magnética. Vamos a detectar aquí la fibrosis, también la estimación de tejido graso total. Esta también no es invasiva, clasifica también si hay contenido de triglicéridos. Y pues aquí vamos a tener una relación con AST, GGT y el número de plaquetas. Como lo mencionamos, pues el estándar oro es la biopsia hepática. No tenemos más. Es invasiva, es un costo muy elevado, hay poca disponibilidad. Una de las ventajas o por qué se ocupa, pues para excluir otras enfermedades o cuando se tiene como confusión en el diagnóstico o en la grasa que tiene a nivel hepático. Entonces, sí es cuando ya queremos ver como un resultado muy específico. Sí, va incluso, y como insisto, va de la mano también aquí con las ACT, LT y GGT. Vamos a resolver esta pregunta. TGO, TGP o LT o ST, sí son diagnósticos, sí nos podrían dar una incidencia o como una relación si tienen hígado graso, pero aquí hay algo muy curioso y fue algo por lo que estoy haciendo incluso mi protocolo de maestría en esto. Hay un estudio que me causó mucho ruido, pacientes ya que se les realizó biopsia que se les realizó biopsia hepática y confirmado hígado graso, el 64% de los pacientes tenían AST y ALT en rangos normales. Ese me causó mucho ruido y por eso algo con lo que ahora estoy trabajando es sobre ese diagnóstico. Entonces, sí nos da una idea, si tiene ALT, AST, circunferencia de cintura y triglicéridos, podríamos dar un hecho que sí lo tiene, pero no confiarnos. Entonces, si tenemos alguno de estos parámetros, aún así, creo que sería muy importante realizar imagen. Tal vez no la biopsia hepática, porque la verdad es muy costosa, no es tan común, pero sí nos da una idea. No los puse, pero si no, me mandan mensajito y se los mando. Cambian un poquito, pero incluso va a depender muchos laboratorios, ya digamos, cuando son pacientes pediátricos ya te cambian los rangos, pero me mandan mensajitos y se los mando porque la verdad no los puse, pero se los mando. Varias preguntas. Bueno, primero, creo que algo que me está llamando mucho la atención y por lo que estoy trabajando ahorita con hígado graso es que es muy variable. Es muy confusa tanto en adultos y en niños. En niños, algo que se menciona que sí es mejor o peor, es que no hay todavía estudios que nos digan algo específico. Porque sí puede variar. Entonces, si tenemos LT, OST, OTG, OTGP elevados, sí nos da una idea. Ya podremos sospechar mucho de hígado graso, pero por eso ya con imagen ya tendríamos más específico que es, y sí lo podemos diferenciar. Pero sí tendríamos que tener un hepatólogo o un internista que sepa utilizarlo bien. No, yo no sé usar la ecografía, la verdad, pero por esto a veces necesito como apoyo de un médico interno, un internista. Bueno, pacientes con litiasis vesiculares frecuente hígado graso. Sí, e incluso por el hígado graso puede causar bueno, no, la litiasis, esa obstrucción, y va un poquito relacionado de la mano, porque si ya tenemos esta litiasis, pues va un poquito relacionado con una mala alimentación. Sí, por eso ese estudio fue el que me hizo ahorita trabajar sobre mi tesis de maestría, incluso que vamos a publicar o a ver qué podemos hacer, porque sí me causó mucho ruido ese estudio cuando dice, ya confirmados con hígado graso, ALT y ST en rangos normales. Entonces, no es que varíe, porque se encuentran en rangos bien, incluso para los pacientes pediátricos. Es la que, verdad, son cosas que me causan mucho ruido, por eso es lo que le mencioné. A veces la clínica nos da como que mayor cercanía. Hay una mayor relación en la clínica
en circunferencia de cintura y biopsia hepática a comparación de AST y ALT. Por eso algo que les digo, a veces como nutricionistas clínicos decimos, soy nutricionista clínico, yo solo me enfoco en laboratorios, y en serio, yo le doy mucho peso a la clínica, porque la clínica, si una circunferencia de cintura, tiene malos hábitos, consume muchos industrializados, hay una mayor relación incluso que los laboratorios. Sí, ya para ya estar más certeros, más seguros, una ecografía. Porque si la biopsia hepática no es tan común que la hagan en todos lados, e incluso por el hecho de ser invasivo, muchas veces con la familia no la quieren hacer y están con todo su derecho. Con una ecografía lo tenemos. Más que nada por cuál es el tratamiento que prácticamente todos los debemos de tener, que llevamos para allá. La última pregunta. Yo sí sospecharía de hígado graso. Y más, si nosotros le hacemos la historia clínica y vemos que consume muchos industrializados, tiene sedentario, una circunferencia abdominal muy alta. Sí. Los niños con síndrome metabólico ya tienen hígado graso. En la mayoría sí, no hay, insisto, no hay todavía estudios. Bueno, sí hay pocos estudios, incluso ahorita vamos a tocarlos, pero aún así, yo sospecharía que sí, con síndrome metabólico. Pero va de la mano, insisto, con la historia clínica. ¿Por qué pacientes que pueden tener síndrome metabólico y no consumen tantos industrializados? Pero el sedentarismo es muy alto. Incluso pueden ser niños que tengan buenos hábitos, buena actividad física y una alimentación normal, y hasta los podemos ver delgados, pero consumen muchísimos industrializados. La actividad física es como la que los lleva a que no tengan obesidad, pero sí sobrepeso, y hemos visto que algunos tienen hígado graso. Yo preferiría ecografía porque no es tan invasiva y porque tomografía y resonancia son muy costosas. El estándar de oro, ya lo vimos, es la biopsia hepática. La tomografía es muy precisa, pero por eso digo, siempre tenemos que pensar en los pros y contra, porque la tomografía lo expones a radiación y nadie quiere eso. Entonces es una por otra. Ovario poliquístico sí hay una alta tendencia a hígado graso, ovario poliquístico sí hay una alta relación con resistencia a la insulina, pero no necesariamente puede tener hígado graso. Sí puede ser muy común, pero no en todos. Sí tendríamos que sospechar, principalmente, insisto, por los hábitos. Algo que al menos también me sirve es la bioimpedancia. Con InBody nos dice también la grasa visceral, que ya también estaríamos sospechando. Es que hay muchísimos factores, como lo hemos visto, incluso hasta uno podría sospechar que podría tener hígado graso. Entonces, por eso vamos a ver que es muy común. El problema es que no es asintomática, no te causa dolor. Entonces, por eso es que, voy a salir un poco, en adultos el 25% de la población mundial se piensa que tiene hígado, bueno, ya, el 25% tiene hígado graso, y en Latinoamérica hasta 30 y 31%, lo que se menciona en los últimos estudios. ¿Sospechan ustedes de hígado graso? Probablemente, hasta yo sospecharía. Pero vamos a continuar, pero pueden ir haciendo preguntas sin problema. Pues, perfecto, entre más preguntas, por mí, mejor. Entonces, ya como tratamiento, y eso es muy similar a la mayoría de padecimientos o patologías que estamos viendo, detener y revertir esta lesión hepática. También importante conocer las diferentes comorbilidades que van a estar asociadas. Modificación en el estilo de vida. ¿Qué es lo primordial? Esto. Vamos a tocarlo. Tiene que haber una pérdida gradual de peso, porque también una pérdida muy repentina también nos puede causar hígado graso. Eso se ve más en adultos y en pacientes por cirugía bariátrica, que no me quiero meter tanto, pero sí, cuando tiene una pérdida muy rápida de peso puede pasar que tengan después hígado graso. La actividad física es muy, muy importante, y verificar el origen. Tenemos un punto más por ser latinos, pero hay que ver también, incluso pensar en nosotros mismos. La poca actividad física, el consumo de alimentos industrializados, carga genética que tengamos, incluso de diabetes, síndrome metabólico, y el ambiente obesogénico, que creo que es una de las principales causantes. Hay familias que no pueden comer si no tienen la bebida gaseosa, su Inca Kola, que es la otra, pero bueno, piensen allá, ¿qué tanto es que los niños consumen Inca Kola? Hago mucha referencia a ese refresco, pero es que es el único que conozco.
El tratamiento farmacológico. Aquí vamos a meter un poquito de ruido. Se está trabajando con un medicamento, nosotros no. Se menciona que se está trabajando con un medicamento para hígado graso. No se tiene como tal en específico uno que lo reduzca. Normalmente lo que pasa es que dan metformina principalmente por la resistencia a la insulina, dan fibratos, estatinas, pero porque estos pacientes es muy común que tengan colesterol y triglicéridos elevados, pero como tal, específicamente no es para el hígado, es para el colesterol y triglicéridos y alguna de estas. Pero como tal, en la actualidad no existe un tratamiento específico para hígado graso. Se está trabajando, pero hasta donde tengo entendido todavía no sale a la luz. Judith, ¿qué te parece si la respondo al final? Porque va un poquito más de la mano con las siguientes diapositivas. Y sí, mejora muchísimo. Complejo B se podría dar, bueno, ok, es bueno tocarlo. Metformina, siempre que se dé metformina tiene que ir con complejo B. Algunos sí dan complejo B, pero no se tiene tanta evidencia. Principalmente dan complejo B porque estos pequeñines consumen muchos industrializados que no tienen vitaminas y minerales, y recordemos que el complejo B es de las más importantes para todo el metabolismo intermedio. A eso voy, ya voy para allá, que ya viene lo más interesante. Las consecuencias cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, tumorales, ortopédicas, hormonales, diabetes, sueño y psicosociales. No soy psicólogo, pero incluso hemos visto que a veces, yo digamos, de niño era muy gordito, e incluso recuerdo que se decía el gordito, y pues sí, no era nada agradable. Respiratorios porque consumen muchos industrializados, el sistema inmunológico no está en las mejores condiciones porque tienen más masa grasa y menor masa muscular. Cardiovasculares, evidentemente. Gastrointestinales, no consumen fibra. Tumorales, entre más grasa tenemos mayor predisposición a algún tipo de neoplasia. Ortopédicos, el peso excesivo. También hemos visto que incluso en niños con sobrepeso y obesidad que hasta caminan de manera, se les dificulta. Hormonales, esto principalmente en niñas, porque van a tener mayor tejido adiposo y su menarca va a iniciar a menor edad. Diabetes que no hemos visto y trastornos del sueño que van súper de la mano. Y ya vamos por allá para el tratamiento. Ahora, si vamos por el tratamiento como tal, y probióticos. Yo cuando hablo de probióticos, y creo que ya algunos se los he mencionado, yo siento que los probióticos son como hablar del universo o del mar. Sabemos que existe, pero sabemos muy poco. La verdad, a veces no hablo tanto de probióticos porque sé muy poco, sinceramente. Y es tan grande todo esto. O sea, son buenísimos, pero a veces quisiera saber más. Ahorita que termine esto y vamos con las preguntas. Vamos a ver qué pasa con los probióticos. Tenemos dos cepas donde sí vemos beneficios con el hígado graso, las Bifidobacterium y Lactobacillus, modulan la microbiota intestinal. Una alteración en la microbiota intestinal sí puede causar inflamación, y esto puede ser causante de manera secundaria al hígado graso, y recordemos que no consumen fibra. Revierten las alteraciones de la barrera intestinal, mejoran el metabolismo de los lípidos, las hormonas exogénicas vamos a ver cambios, reduce la inflamación hepática y principalmente donde se ve mejoría es en la ALT. Pero insisto, una de las problemáticas que tenemos no problemáticas o limitaciones que tenemos con los probióticos es que hay muy pocos estudios en adultos, bueno, sí hay muchos en adultos, pero todavía no tan certeros, incluso hasta ESPEN dice, nos falta evidencia. En niños todavía son mucho menores. Recordemos que tenemos una cantidad de cepas impresionante, son 600 tipos de cepas, solo se han podido aislar 300 tipos, y el problema, ya la aislaste, la cantidad, la población, el padecimiento, esas son las problemáticas que tenemos en los probióticos. Limitantes, no son problemáticas, limitantes en los probióticos. La verdad se me hace muy increíble. Quisiera, la verdad, trabajar más en esto. Ya estamos en pláticas, espero que mi universidad ya tenga más en los laboratorios, pero sí es una de las limitantes, porque no es problemática, más bien son limitantes. Yo creo que los próximos estudios o ya la nutrición se tiene que enfocar mucho en la microbiota, porque es maravillosa. Es tan maravillosa que sé muy poquito, la verdad, quisiera saberlo. Pero muchos de los diferentes estudios que yo he platicado con algunos doctores que trabajan más en esto, es increíble, la verdad.
creo que los más jóvenes se deberían enfocar en esto. Es muy maravilloso. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son algunas de las diferentes soluciones ya para el tratamiento. Tenemos la vitamina E, la D, omega, DHA y la dieta mediterránea. Pero vamos a ver, uno por partes. La dieta mediterránea pues se ha visto que tiene bastante mejoría por el consumo de nueces, disminución de industrializados. Les digo algo, la dieta mediterránea es la que tiene, bueno, ya lo saben, mayores estudios, mayor evidencia, es una maravilla. Yo no soy nada partidario de la dieta mediterránea, yo en lo personal. ¿Por qué? Porque, es que ahorita los voy a desglosar. Yo no soy tan partidario de la dieta mediterránea porque yo no soy mediterráneo. En México utilizamos la dieta de la milpa, la que tenemos alimentos nativos. En Perú, no es que no sé qué, pero ¿qué podemos utilizar? Kiwicha, quinoa, maca, roja, negra o amarilla, quinoa, cuy, trucha, sus alimentos. Entonces, ¿por qué consumir salmón que viene del otro lado del mundo cuando tienen su trucha fresquecita? El cuy, que ya me dijeron que es muy rico, yo no lo he comido, pero bueno, la maca ya alguna coleguita nos trajo apenas y súper rica. Entonces, no es que esté en contra de la Mediterránea, sino que yo estoy a favor de que consumamos los alimentos nativos, lo más natural. Por eso es como que no es que esté en contra de la Mediterránea, sino que deberíamos de consumir cosas nativas, que obviamente esto no vienen de aquí los industrializados, que es como lo principal. Lo que sí rescato de la dieta mediterránea es que de nuestra dieta común o habitual, añadirle aceite de oliva o olivo, como lo queramos ver, que sí se ha visto evidencia y mejoría para el hígado graso. Entonces, aquí sí. Y en eso sí rescato la dieta mediterránea, pero no estoy en contra de esa, sino que tenemos que seguir. Ok, entonces continuamos. Tenemos diferentes estudios donde sí se ha visto mejoría con el omega 3. En mi experiencia también. Con el omega 3 nos va súper, súper bien. Las dosis. Hay diferentes estudios donde nos van a decir que de 300, 500. Yo siempre me gusta empezar poquito con 1 gramo para que nos vaya súper bien. La vitamina E también, y esto es tan adultos y niños. Yo prefiero iniciar con 400 unidades, ya con el daño es muy severo con 800, pero con 400 unidades, en mi experiencia y la bibliografía, nos va súper bien. La vitamina D, también la vitamina D principalmente porque hay una mejoría con la resistencia a la insulina. En estos casos lo que podríamos dar, dependiendo sus valores séricos, que si están menores de 30, ya tenemos insuficiencia, menores de 20 deficiencia, puedes dar entre 400, 800 unidades internacionales. Siempre que pensamos en nutrición, siempre pensamos en la suplementación, pero a veces nos olvidamos de algo muy común, en la actividad física. Hay muchísima bibliografía donde también nos menciona, en mi consejo, ¿cuál es la mejor actividad física? La que el paciente le guste. No, a mí me gusta correr, pero a mucha gente lo odia correr y no va a correr jamás. Entonces, pregúntenle principalmente al niño directamente cuál es la actividad que le gusta y con esa es la que debe de hacer y que la haga constantemente porque lo va a hacer con gusto. Y esta me ha funcionado bastante tanto en niños y en adultos que realicen su actividad física que les guste. El estilo de vida es la línea de intervención más eficaz, pero lamentablemente lo sabemos muy bien, que es la que tenemos con menor apego. El objetivo es la pérdida de peso en la atención primaria, el estilo de vida a largo plazo, no solo mientras se mejora. Ya sabemos que tenemos que tener un estilo de vida a largo plazo, mejorando ALT y la etiología hepática, ST y GGT. Algo que se menciona como prevención, los niños con un peso adecuado, que se haga una evaluación nutricional y actividad física, algo que tenemos que hacer con todos nuestros niños y con nosotros mismos. Buena alimentación y actividad física. Una prevención plus que se llama niños con sobrepeso, evaluación, educación nutricional y actividad física. Ya cuando se tiene obesidad, se tiene que utilizar el equipo multidisciplinario, endocrino, medicina interna, todos, para enfocarnos en la pérdida de peso, pero siempre va a ir de la mano con la actividad física. En algunos casos con obesidad, que ya es muy mayor o incluso hasta mórbida también en niños, pedir ayuda de fisioterapia. Entonces ya vimos que la antropometría, bioquímicos, clínicos y dietéticos nos van a ayudar muchísimo. Ya vimos también que los rangos de edad van a variar en niños, en escolares y adolescentes, y todos estos nos tenemos que enfocar en el crecimiento y desarrollo y revertir, y bueno, mejorar esta pérdida de peso, y con eso vamos a revertir este hígado graso.
La bibliografía nos dice que tenemos que utilizar la fórmula de Fowles, pero como se los he mencionado, nosotros en escolares utilizamos Schofield y en menores de 5 años la de Fowles. Pero siempre y cuando no vamos a utilizar peso actual, sino obviamente, como van a estar en obesidad, vamos a utilizar la percentila 95 y poco a poco vamos a ir bajando hasta llegar a las 50, que sería lo ideal. En la proteína vamos a utilizar, nosotros como adultos debemos de consumir 0.8 gramos kilogramo día. En los niños veamos, de 0 a 2 años de 2 a 3 gramos, de 2 a 13 años de 1.5 a 2 y de 3 a 18 años 1.5. Recordemos que ellos están en crecimiento y desarrollo. ¿Y qué va a pasar? Entonces, el abordaje tiene que ser de inmediato. Ya que disminuye ese peso, evitar las consecuencias que ya las mencionamos son muchísimas y no deben de progresar. Tener objetivos conductuales, incluso aquí va de la mano un poquito con ayuda con psicología, tener la comunicación con el paciente, pero también con los padres, mencionarles a los padres cuáles son las consecuencias si sigue con ese aumento de peso y no existe un control. Que conozcan que sus niños están con sobrepeso o obesidad. A veces no les gusta que se les diga eso, pero debemos mencionárselos. Tener un peso saludable, un equilibrio calórico, darle un seguimiento, principalmente aquí con el IMC, obviamente, si se tiene una composición corporal es lo ideal. Más actividad física, menos sedentarismo y tener cuidado con la presión arterial. Siempre medirla porque es un parámetro indirecto que sí nos da una idea de cómo se encuentra. Una dieta equilibrada, inocua, suficiente, variada, adecuada. Ya vimos que es un problema muy grande, pero siempre voy a insistir, siempre hay que ir partir de lo básico a lo complejo. Insisto, como nutricionistas clínicas siempre queremos lo más innovador, lo más básico, estilo de vida saludable y actividad física van a ser la solución. Obviamente ya con la suplementación de aceite de oliva, con los granos naturales o nativos, omega 3, vitamina D y E, que en serio nos ayudan muchísimo. Hay unas tablitas, va dependiendo de la edad, e incluso manden el mensajito y ahorita se las mando. Las tablitas, pero también no las puse. En presión arterial también cambia por dependiendo de la edad. O también su percentila. La educación nutricional, buscar la forma para que los niños actúen, interactúen, cosas básicas para que entiendan qué es lo que deben hacer. El plato de buen comer nos sirve muchísimo. Y vean cómo lo van haciendo y créanme que siguen su plan. Tienen mejor apego los niños que los adultos. La verdad. Se comprometen más. Como conclusiones, porque me gusta ponerlo de esta manera, porque creo que cada punto es muy importante. Verificar el entorno. El entorno puede ser el principal causante de esta problemática. La edad. Entre más grande, a veces nos dificulta. El estado de nutrición actual, que es muy común que se va a encontrar con sobrepeso o obesidad. El trabajo multidisciplinario, endocrino, medicina interna, fisioterapia, dependiendo cada uno de estos. La actividad física, ya vimos que es primordial en todas las patologías, pero en estas sí hemos visto los estudios que se los pasé rápido por el tiempo, pero si no se los mando. Hay muchísimos beneficios en lo personal y con mis niños, tanto ya hasta en adultos, me ha ido bastante bien. No, tomo la pregunta. Ya vimos, es importante o a veces nos ayuda que los pacientes y también los papis conozcan las complicaciones porque en eso ya van teniendo como que mayor, se preocupa. Si ven todas las complicaciones que vimos, que son muchísimas, la educación nutricional es un pilar y siempre enfocándonos que tengan un crecimiento y desarrollo óptimo. Y ahorita vamos a tocar las preguntas, que ya se nos juntaron varias. Y pues bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y creo que hay muchas dudas por resolver y ahorita ya vamos a tocar esas. Y bueno, muchas gracias y vamos a tocar las preguntas. Sí, ¿verdad? Ok, ahora vamos con las preguntas. Sí y no el vasito de oliva, o sea, sí principalmente, pero también obviamente no en cantidades grandes, es incluso una cucharadita y sí les va bastante bien. He tenido pacientes con hígado graso tanto por industrializados, también por medicamentos, con pacientes con PSI y adolescentes que consumen mucho alcohol, entonces, y en ambos, en cambio en el estilo de vida y la actividad física les va súper bien.
Ok. Ok, como siempre los he mencionado, si yo a un paciente con obesidad le hago una restricción muy severa de calorías, puedo afectar crecimiento y desarrollo. Entonces, estos pacientes se van a encontrar por la percentila mucho más arriba de la 95. Muchos dirían, el peso ideal es en la percentila 50, sobre eso le doy. No, porque les haríamos sin una restricción. Por eso les mencioné que el peso que vamos a utilizar para la fórmula va a ser el de la percentila 95. Vamos a hacer una pequeña restricción, pero va a ser muy pequeña. Si es una restricción es muy severa, afectamos crecimiento y desarrollo. Hasta donde tengo entendido, no he leído, la verdad, con zinc, pero si nos ponemos a analizar un poquito, podría ser. El zinc lo encontramos principalmente en alimentos de origen animal o en proteínas, y nuestros pequeñines consumen muchos industrializados y poca proteína. Entonces, haciendo ese análisis, sí, la verdad no conozco, te mentiría si te digo que sí, pero podría ser. Por en los cambios del estilo de vida vamos a incluir más proteína y ahí es donde podremos ver la mejoría. ¿Qué referencias nos recomiendas? ¿Cómo que qué referencias? No entiendo muy tu pregunta, pero bueno, yo en estos casos les solicito estudios como cada 3, 4 meses, pero principalmente viendo que tengan un buen apego. Aquí es muy importante involucrar a toda la familia. Algo que nos ayuda muchísimo y es muy sencillo, que ya no consuman industrializados. En verdad es muy importante. El nulo consumo de industrializados nos ayuda muchísimo, darles opciones. Yo en mis redes les pongo diferentes tipos de recetas, actividades físicas que pueden estar realizando y créanme que esa es la clave, el estilo de vida saludable, que es lo más sencillo, pero si utilizamos la suplementación ya como clínicos. Muchas gracias, Clara. Espero que les haya gustado. Magnesio ayudaría. Desconozco ese dato, la verdad no he leído sobre magnesio. Magnesio a veces nos ayuda para el aumento de la peristalsis. Recordemos que estos pacientes también consumen muy poca fibra, pero yo creo que con el consumo de fibra los podremos estar como equilibrando. ¿En cuánto tiempo tenemos resultados? Es muy variable, los diferentes estudios y más en el omega nos dicen que 3 meses, 6 o 18, un año, 24. En lo personal, lo que he visto que a los 4 meses ya hay mejoría. En lo personal, con 4 meses ya tenemos mejoría, pero con un buen apego. Y si es esta suplementación de vitamina E, omega, un poquito de aceite de oliva, si lo mencionan, que el problema del aceite de oliva es que sí tiene también omega 6, entonces por eso a veces es un poquito controversial, pero también sí la ayuda. Incluso de ahí es como que se toma un poquito de la dieta mediterránea, o de la dieta mediterránea es como que una de sus principales, como por así llamarlo, virtudes. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, buena pregunta, de fibra. A veces no hay que dar como yo siempre he creído que no hay ni un máximo o un mínimo, o ni lo ideal. Recordemos, insisto, estos pacientes no consumen nada de frutas ni verduras. Incluso cuando consuman un poquito de frutas y verduritas, ya van a encontrar mucha mejoría. Y créanme, eso es mucho. Incluso las frutitas les ayuda muchísimo, porque no consumen nada. Nada, incluso hagan ese análisis tanto en su familia o pacientes, llegan mucho, bueno, al menos a mí me llegan muchos que consumen nada de frutas y verduras. Cuando le damos un poquitín con eso, y a veces como se recomienda, a veces ESPEN también nos menciona que tenemos que darle 14 gramos por 1000 calorías, pero que consuman sus porciones de fruta y verduras, con eso lo alcanzamos, y hay mucha mejoría porque es nula la consumo. Pero lo ideal, lo que nos dice la bibliografía, es de 14 gramos por 1000 kilocalorías. Muchas gracias, siempre un gusto, la verdad ya hay una hermandad, la verdad sí me gusta, por eso incluso me puse a investigar sus granos. Y hasta ya tomada en Coca-Cola, ¿eh? y marca. Lo tengo en la mano y es muy rica. ¿Cuánto de proteína? La proteína ya lo mencionamos, que dependiendo del rango de edad, puede ser de 2 a 3 gramos de 0 a 2 años, o lo que vamos cambiando. En las diapositivas vienen, pero incluso pueden mandarme un correo o en redes sociales y yo les mando la bibliografía. Sí, también hay una disbiosis intestinal por el nulo consumo de fibra y puede ir de la mano, ¿eh? Y recordemos que también el alto consumo de alimentos industrializados, a pesar de que ya estemos en adolescentes o hasta nosotros mismos si consumimos mucho, nos puede causar alergias. Que va un poquito de la mano. Cúrcuma.
Sí, sí se puede tener mejoría, pero insisto, lo básico va a ser el estilo de vida saludable. Quitar los industrializados, comer lo habitual, adecuado, inocuo, suficiente, y la actividad física. La actividad física, no somos fisioterapeutas, pero podemos recomendarla. Yo siempre la recomiendo, con la que más les guste. Le digo, a mí me gustan también las pesas, bueno, no, ya no me gustan, pero si no les gusta a los pacientes, ya no lo van a hacer. Insisto, pregunten cuál es la actividad física que le gustan, porque esa sí la van a hacer. Sí, la fructosa, y principalmente el jarabe de maíz de alta fructosa es el primer causante del hígado graso. Y eso viene principalmente en los refrescos y en el pan, al menos aquí. Y aquí somos el primer consumidor de refresco, imagínense. Entonces, por eso es muy común el hígado graso. La alimentación vegetariana en estos casos transitoria, híjole, es un dilema. Yo no soy nada partidario de la dieta vegetariana, nada. Digo, el problema son el jarabe de maíz de alta fructosa y los industrializados. El problema que hemos tenido problemas en pacientes pequeñines que no. Sí vi un artículo que sí decía que mejoría con la dieta vegetariana, pero yo no me gusta porque a veces lo ocupan mucho. En la dieta, recordemos que, a ver, rápido, en la dieta vegetariana, pues quitamos alimentos de origen animal, nuestras proteínas, y en estas proteínas tenemos dos aminoácidos importantísimos, la metionina y la lisina, que con estas dos formamos carnitina. Tenemos deficiencia de carnitina y podemos tener problemas cardíacos. Entonces, tengan cuidado con las dietas vegetarianas y más en niños. Incluso ya hay evidencia que han tenido muertes. Respeto a los vegetarianos, pero yo no soy nada partidario, incluso yo no los veo, porque sí hay mucha suplementación que tienes que hacer, tienes que suplementarte mucho. Yo no recomendaría. Hay mucha relación, sí, en la fructosa principalmente, pero el jarabe de maíz de alta fructosa principalmente. Sí, manden mensajito porque ya se me están juntando para que sí se los mando sin ningún problema. Sí, la dieta equilibrada, o sea, que consuman nuestros cereales, frutas, verduras, cereales, proteína. Insisto, por eso siempre les digo, sí, y muchas patologías ya están complicadas, bueno, complicadas tal vez no, como errores inatos, ¿no? Pero irnos de lo básico a lo complejo. Y en este caso, un estilo de vida saludable es la solución. Estos pacientes aproximadamente, yo los veo de la primera a la segunda consulta en 15 días, porque es donde hay más dudas, posteriormente mensualmente, ya a los 3 o 4 meses ya solicitamos estudios. Y va a ir un poco de la mano. Estos pacientes, incluso muchos llegan con acantosis, se les mejora bastante. Clínicamente va a mejoría. Incluso ellos mismos te van diciendo, ya no me siento tan inflamado. Y es sorprendente. Los niños son tan sinceros. Qué bueno, ya no me siento tan inflamado, ya tengo más energía, ya corro más rápido, ya soy más veloz. Esos detallitos en serio se escucharán absurdos, pero créanme que son los que te dan pauta de cómo va con su mejoría. No hay artículos que te digan que estos datos, pero créanme que son muchos. Incluso el semblante que vaya teniendo. Muchas gracias, siempre es un gusto, la verdad. Mándame correo, ahí tienen, porfa, y se los mando con mucho gusto, porque son muchos que voy encontrando. Claro que sí los envío, sin ningún problema. Ok, hígado graso. Aquí vamos a tener un dilema. En pediatría sí sí es reversible porque son pequeños. Entonces, si cambia su estilo de vida, sí. Incluso con otro nutricionista pediátrico de Colombia, conocido, hemos platicado mucho de eso, mucha bibliografía dice que es irreversible, pero con cambio en el estilo de vida, actividad física, vitamina E, omega 3, pero en verdad un cambio en el estilo de vida así buenísimo, se ha visto que hay muchísima mejoría y que sí puede ser reversible, pero en serio sí tienen que tener un súper apego y les va bastante bien. Digamos, la OMS nos dice que utilicemos su fórmula digo, los diferentes estudios que utilicemos su fórmula de manera general, pero yo en menores de 5 años ocupo FAOMS y en mayores ocupo Scofield, donde hemos visto que hay una mejoría. En escolares, Scofield, porque FAOMS en escolares sobreestima bastante, entonces no, pero ya sí tiene que tener una ligera restricción porque vamos a bajar en la percentila, pero no mucha, porque a pesar de que se encuentren con obesidad, se van a encontrar con podemos darle una deficiencia. Muchas gracias. No, sí cambian, si quieren, en la mayoría de los laboratorios ya vienen como categorizado por los rangos,
pero si no, manden un mensajito y también. En lo personal, yo no solo atendí un paciente que fue mal diagnosticado de celíaco. Recordemos que donde se tiene más es en los mediterráneos. En Latinoamérica es menos del 1%. En pediátricos no me ha tocado ver, la verdad. No, sí, uno. No es tan común. Consejo que se corrobore el diagnóstico, que se haya bien hecho, pero puede ser por sus granos naturales. Al menos aquí no tenemos tanto problema en México con el gluten, porque nuestro maíz, nuestro cereal es el maíz y lo tenemos en todas las preparaciones. Entonces no tenemos tanto problema aquí, pero en la variedad que tengan, la verdad no conozco todos sus granos, pero incluso les mencioné algunos. Pero al menos en Latinoamérica no es tan difícil la dieta baja sin gluten. Incluso cuando utilizo Food Maps, sin problemas. Sí, sí les daría sangrecita, incluso sé que hacen la sangrecita en postre. Ya me lo han enseñado, incluso me enseñaron un recetario que se ve buenísimo. Muchas gracias, Jels. Claro que sí, ya saben que por eso inscríbanse, la verdad. No solo yo, todos los profesores, todos los profesores tienen una experiencia impresionante. Incluso hasta yo me meto a escuchar las clases y me encantan escuchar. Y aquí a Indira me encanta siempre escucharla. Y compartimos mucho, cosas en común. Y creo que ya terminamos ahora sí con las preguntas, que fueron varias, pero como siempre les digo, siempre es un gusto hablar, resolverlas. Creo que listo. Pues bueno, creo que ya resolvimos todas las preguntas. Muchísimas gracias por su atención y ya saben que siempre somos una familia. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. No se preocupen, colegas, que les vamos a enviar la presentación. Más bien, les vamos a pedir que, por favor, se queden solo 5 minutos, ¿ya? Que tengo algo que anunciarles, ¿no? Es sobre el diplomado de nutrición pediátrica. Quien les habla es Indira Lengua. Yo soy coordinadora del diplomado de nutrición pediátrica. Les menciono sobre los objetivos de este programa, ¿ya? Este programa está diseñado básicamente para complementar la formación de los colegas nutricionistas, ¿no? Tiene como objetivo evaluar, diagnosticar, intervenir y monitorizar, ¿no? Las terapias nutricionales de las diferentes patologías, ¿no? De los grupos etarios, ¿no? Como sabemos, en pediatría es todo amplio, como lo mencionó ya Ángel, hay lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. Y este programa está dirigido solamente para profesionales de nutrición, solamente para nutricionistas que requieran, pues, conocimientos y sobre todo fortalecer algunas competencias en la parte de nutrición pediátrica que en nuestro país, y no sé si será en México a nivel de Sudamérica, pero en nuestro país todavía está en pañales, ¿no? Sí, hay cursos de nutrición pediátrica, pero lamentablemente la formación de nosotros como profesionales, hay muy pocos cursos, ¿no? En pregrado que se fortalecen estas competencias. Y bien, entonces lo que vamos a ver son diferentes cursos. El primer curso, que es el ABC de la nutrición pediátrica, mencionar que todos nuestros cursos son de naturaleza teórico-práctica. Este curso básicamente se encarga de ejecutar los pasos del proceso de atención nutricional, ¿ok? Hay algunos manejo de algunos instrumentos de evaluación nutricional, cómo hacer el requerimiento, cómo a nosotros nos funciona, ¿ok? ¿Cuál es la experiencia que tenemos para hacer un adecuado estimación de requerimientos, ¿no? Cómo hacer el balance, porque hay que reconocer que en el caso de la atención pediátrica, hay muchos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Todo, absolutamente todo lo medimos, lo pesamos, ¿ok? Entonces es importante tener presente también cómo realizan los cálculos los pediatras, ¿ok? Porque no podemos calcular nosotros de una manera y ellos de otra manera, ¿ok? Entonces vamos a tocar también la lista de intercambios, vamos a utilizar una metodología participativa y colaborativa, la asignatura de hemato-oncopediatría, también tiene como propósito, ¿no? Formular el tratamiento dietoterapéutico en base a las patologías, quizás las más relevantes, ¿no? Las famosas hematológicas, ¿no? ¿Ok? Pero vamos a tocar desde la epidemiología, ¿ok? La farmacoterapia, las complicaciones del tratamiento, ¿no? De estos pacientes
¿no? Con quimioterapia, el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y el manejo nutricional de algunos tumores sólidos que también es común, como tumor de Wills, neuroblastomas, hepatoblastomas, etcétera. La parte de endocrino-pediatría, que justamente ese es uno de los temas que ha abordado el día de hoy Ángel, y es que vamos a tocar muchos puntos, desde no solamente el manejo nutricional, sino vamos a abordar la fisiopatología, ¿no? Recordar un poquito de esa bioquímica y esa fisiopatología que lo llevamos en la universidad, ¿no? Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de insulina, cómo hacer un conteo de carbohidratos, cómo manejar a un diabético tipo 1, hay diabetes tipo 2 en pediatría también, cómo manejar estas hiperglicemias, las hipoglicemias, dislipidemias también, esteatosis hepática. En gastropediatría vamos a ver desde las enfermedades gastroenterológicas más comunes, desde un reflujo, desde un cólico, una diarrea, hasta complicaciones mucho más severas como síndrome intestino corto, obstrucciones intestinales, fístulas, ¿ya? Alergia a la proteína de leche de vaca, que también se habló de enfermedad celíaca también, ¿ok? Y manejo nutricional en el trasplante. Vamos a ver también la importancia que tiene el manejo nutricional en la fibrosis quística, ¿ok? Y luego vamos a tocar la parte de nefrología pediátrica. De igual manera, vamos a tocar lo básico, la epidemiología, ¿no? La clasificación de las enfermedades renales, ¿no? Hay las famosas CACUT, ¿no? Y la clásica enfermedad renal, ¿no? Aguda, crónica, con diálisis, con hemodiálisis. Vamos a ver las complicaciones que traen esta terapia también y cómo manejar, ¿no? Nutricionalmente estos pacientes con terapia y cómo manejarlo en el caso de que estuvieran con prediálisis. Luego vamos a tocar ya al final neumo y cardiología pediátrica. Este también es uno de los tópicos muy importantes, un curso muy importante. Vamos a hablar de las clásicas enfermedades cardíacas, ¿no? Congénitas, ¿ok? Persistencia del ductus arterial, comunicaciones interauriculares, interventriculares, las hiperflujo, que acabo de mencionar, pero también las hipoflujo, tetralogía de Fallot, entre otras. Bien, quien les habla, soy Indira Lengua, ¿no? Soy coordinador del diplomado, soy licenciada en nutrición de la Vía Real, tengo una maestría en bioquímica y biología molecular, tengo una especialidad en nutrición clínica, mención oncológica, soy investigadora actualmente en el Laboratorio de Infectología Pediátrica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. He trabajado en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en la sede de Breña, en el Hospital Santa Rosa, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y me he desempeñado solo en pediatría, no atiendo ningún adulto. En toda mi vida, lo único que he atendido de adulto ha sido mi internado. De ahí, toda mi experiencia que tengo es full pediátrico. Soy docente de pregrado, ahí están las universidades, y actualmente soy miembro de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, y tengo el gusto de mostrarle a todo el staff de docentes que van a acompañarme. Todos estos están trabajando en la actualidad en hospitales, y tener presente que también todos tienen experiencia docente. Tenemos a Ana Lucía Ibarra, solamente para nombrarla. Ella es nutricionista, tiene una maestría en diabetes y obesidad en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, trabaja, ¿no? Básicamente en el área de trasplante de órganos en el Hospital Almenara. También es nutricionista asistencial en el Centro de Hemodiálisis en Salud. Ella ha llevado una especialidad en soporte nutricional en Buenos Aires, ¿no? Ha hecho rotaciones también de trasplante de riñón e hígado. Miluska también, ella es magíster, ella es egresada de la Universidad de Chiclayo. Eh, También es doctora en nutrición y alimentos por la Universidad San Ignacio de Loyola, es especialista también en nutrición clínica, y actualmente está trabajando en el Hospital Edgardo Rebagliati, también es docente en diferentes universidades. También la magíster Nelisa Zúñiga, también licenciada en nutrición, egresada de la Vía Real, también tiene maestría, en este caso en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es nutricionista actualmente en el Instituto Nacional de Salud del Niño, también ha trabajado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, también es docente. La licenciada Luz Guamán Margarito, ella es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también tiene maestría, también tiene una especialidad en nutrición oncológica, es nutricionista actual en la unidad de soporte del Neoplásicas, y bueno, tenía el gusto de trabajar con ella también en el Hospital Santa Rosa, es docente
de diferentes universidades. La licenciada Marlene Serrano también es egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es docente también de esta casa de estudios, y, y bueno, actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en la sede de San Borja, al igual que Jorge Velasco, que también es egresado de la Villarreal y también trabaja en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Tiene una maestría también y tiene una especialidad también en nutrición clínica. Tenemos también a la magíster Marianela Ayala, ella es bióloga de la Universidad Ricardo Palma, tiene una maestría también en genética en la Universidad San Marcos, es investigadora también en el Laboratorio de Genómica Funcional, es docente en diferentes universidades y actualmente es miembro de la Sociedad Peruana de Inmuno. Tengo a diferentes doctores, tengo a la doctora Luciola, que es médico cirujano de la Universidad San Martín, es nefróloga pediatra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es médico asistencial del Departamento de Trasplante de Órganos, nefróloga pediátrica en la Clínica Delgado, trabaja en la actualidad en trasplante, en el área de trasplante, pero ha estado en diferentes áreas, por ejemplo, ha estado en las rotaciones en trasplante renal pediátrico en el Centro de Pediatría en Guadalajara, también en trasplante hepático pediátrico en Barcelona, es miembro actual de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Trasplante de Órganos. La doctora Cecilia Ugaz es también médico pediatra, egresada de la San Martín, también tiene maestría, es médico actualmente del Departamento de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, delegada en Perú por la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, es presidente de la Asociación de Hematología, Hemato-Oncológica Pediátrica, y es coordinadora del capítulo de Oncología Pediátrica de la Sociedad Peruana de Neonatología, y también tiene un cargo a nivel del Comité de Trabajo de Cuidados Paliativos de la Organización Mundial de la Salud. Tengo también a la doctora Jacqueline Montoya, también médico pediatra, también de la Universidad San Martín. Ella es médico asistente del Departamento de Oncología Pediátrica y Neoplásica y es miembro también de la unidad de terapia metabólico-nutricional en el Neoplásicas. Y bueno, es coordinadora también del Comité de Diagnóstico a nivel del Ministerio de Salud, es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, la Internacional de Oncología Pediátrica, también el doctor César Rodríguez, médico internista de la Villarreal. Él está actualmente trabajando como médico, ¿no? Especialista en medicina intensiva en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y es el actual jefe de la unidad de terapia metabólico-nutricional y también tiene una maestría y también es docente de diferentes universidades. El doctor Juan Rivera es especialista en pediatría y gastroenterología pediátrica, tiene también una maestría, es coordinador del área de la unidad de soporte nutricional Instituto Nacional de Enfermedades, de Salud del Niño, en sede Breña, coordinador académico también en la Facultad de Medicina en la San Marcos, también es profesor asociado y auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y es el actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica. El doctor Mario Encinas, también médico cirujano, egresado a la Villarreal, también tiene maestría, trabaja actualmente en el Servicio de Nefrología Pediátrica en el Instituto Nacional de Salud del Niño, también es presidente del Comité de Trasplante, es docente también de diversas universidades, Villarreal, Cayetano, San Marcos, miembro, revisor y consultor de la revista Médica Diagnóstico, también es miembro de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y la Asociación Peruana de Estudio para la Obesidad y Aterosclerosis. El doctor Tommy Prado es médico también de la Universidad San Agustín, es médico intensivista, ¿no? De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también tiene maestría, actualmente está trabajando en el área, ¿no? Como médico intensivista en el INCOR, ¿ya? Yo lo conocí en el Hospital del Niño, también es médico asistencial en la Clínica Ricardo Palma y es coordinador del trasplante cardíaco de UCI pediátrica en Salud. También, bueno, ya lo conocen al licenciado Ángel Ibáñez, ya dije, también ya lo presenté, ya ustedes conocen también, ¿no? En qué está laborando actualmente, también es docente, ¿no? La magíster Adriana Carolina León Avendaño, ella es de Colombia, es nutricionista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en bioquímica,
Actualmente es docente también en la Universidad Nacional de Colombia. Está trabajando en el Hospital Universitario Clínica San Rafael. Está sobre todo en las áreas, ¿no?, de neonatología, ¿ya?, pediatría, pero también se desenvuelve en el área de cuidados intensivos del adulto. Es coordinadora del área de pediatría y también trabaja en el Centro de Investigación y Educación. También es docente de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, entonces el certificado, luego de egresar, ¿no?, y aprobar satisfactoriamente estos 6 cursos, se va a dar el diploma en nutrición pediátrica otorgado por la universidad, eh, por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, simplemente para indicarles que todos mis docentes están súper capacitados, tienen mucha experiencia en el área que están lógicamente desempeñando y van a justamente explicar sus experiencias y también tienen mucha experiencia docente, ¿no? Entonces, manifestarles también que este es un diplomado de nutricionistas, ¿no? Para otros nutricionistas, ¿no? Normalmente nosotros estamos en coordinaciones con mis docentes, siempre para ver qué podemos modificar, qué podemos mejorar, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad le doy el pase a Francesca, que es la asesora educativa. Francesca. Buenas noches nuevamente con todos. Muchísimas gracias, Indira. Gracias, Ángel, también por la exposición. Quiero invitarlos a poder participar del Diplomado en Nutrición Pediátrica que inicia este 28 de octubre. La modalidad es 100% virtual. Contamos con clases sincrónicas, es decir, como ahora en este webinar son clases en vivo y estas quedan grabadas para posteriores consultas. El diplomado tiene como duración 6 meses. Las clases son todos los sábados de 2 de la tarde a 8 de la noche. Los requisitos es, bueno, contar con su DNI, pasaporte vigente o carnet de extranjería, obtener el grado, perdón, el grado académico o título profesional, solicitud de inscripción debidamente llenada, es un formato que nosotros le proporcionamos y asimismo la constancia de pago por derecho de inscripción y, bueno, primera matrícula. La inversión de este diplomado es de 3.600 soles, el cual comprende una inscripción de 300 y 6 cuotas mensuales de 550. Nosotros contamos con convenio con el Colegio de Nutricionistas, al cual ustedes pueden acceder a un 15% de descuento. Este beneficio se aplica sobre las cuotas mensuales, es decir, que en lugar de que sean cuotas regulares de 550 soles, estas pasarán a ser a cuotas de 468 de inicio a fin, ¿no? Es decir, sus 6 cuotas. Y para nuestros egresados, nosotros contamos con un 20% de descuento, egresados sean de pregrado, de posgrado, con un descuento del 20% también aplicado a sus cuotas mensuales, donde estas serán de 440 soles. Yo estoy dejando mis datos a través. Francesca, se te fue el audio, creo. Indira, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora Sí, sí. perdón. Sí, les comentaba que esta es la tercera versión de nuestro diplomado. Ya hemos contado con otras versiones. Ha sido un programa de bastante demanda, por lo cual yo los invito a poder revisar la información, a solicitar información para que puedan capacitarse. Las clases, igual como les comenté, van a quedar grabadas y por ahí en algún momento no han podido estar presentes. Van a poder volverlas a revisar para poder aclarar de repente alguna duda que tuvieran. Como comentó Indira, las clases son bastante dinámicas, hay mucha casuística, hay mucho desarrollo de trabajos grupales también, es para que se complementen, para que puedan unificar sus ideas también y sus experiencias. Les estoy dejando mis datos, mi nombre es Francesca Aragón, ese es mi celular, mi correo electrónico. Cualquier consulta, estoy para poder atenderlos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos, colegas. Espero que haya sido de mucha importancia este webinar y de todas maneras, Francesca tiene los correos de cada uno de ustedes y les vamos a mandar la presentación. No se preocupen y por si acaso les envío mis correos. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Ángel, también. Nos despedimos.